están? ¿Cómo está esa comunidad hermosa de Saison? Un abrazo enorme a todos los que nos están acompañando hoy. Estamos iniciando esta transmisión en vivo después de varias semanas de que no estábamos encontrándonos de esta manera, así que felices de este reencuentro y de verlos ya ahí conectándose. Bienvenida Nay, bienvenida Nati, Emilia, Javiera, Vivi, Denise. Bueno, ahí me pasaron varios que no llegué a leer. Lisley, Javi. ¿Dónde están? ¿Desde qué lugar están? Estamos en distintos países, distintos horarios, pero bueno, acá juntos. Mirta, Franceli, Denise, José. Muy bienvenidos a este live tan especial, tan especial. Saben que hace varias semanas que no hacíamos un live, si bien nuestra idea era hacerlo cada 15 días, y lo anunciamos así varias veces, porque no queríamos, en un momento dijimos, bueno, programémoslo, y después dijimos, no, vamos a esperar que Dios realmente nos diga de qué tenemos que hablar y qué invitado tiene que ser, y cuando eso suceda, organizamos el vivo. Y así fue, y por eso estamos hoy con Alexandra González, que en unos minutitos nada más la vamos a estar sumando. Así fue que se dio este espacio hoy, así que estamos felices porque sabemos que va a ser un vivo realmente muy especial, y no lo digo como una frase armada. Realmente este vivo fue organizado por Dios y tiene un mensaje tremendamente poderoso, tremendamente poderoso. A veces uno ve en Hollywood cosas que nos llaman la atención, o lee libros ficcionados que nos dejan wow, impresionados. Pero la realidad en Cristo supera cualquier ficción, y hoy vamos a hablar de eso y de cómo eso es posible. Así que no dejen de invitar a personas a las que quieran bendecir. Este es el momento, avísenles. Miguel, bendiciones para vos también, gracias. Me gustaría poder contactarme con ustedes. Acá me dicen, acá estamos por mensaje privado, info@saison.org, o en nuestra web, saison.org, estamos más que en contacto. Ahí Arianey dice, mi psicóloga no cristiana ignora cuando hablo de Dios, ¿qué hago? Bueno, bienvenida a Saison, Arianey, por algo estás acá. Saben que estamos seguros que no es casualidad que ninguno de ustedes esté conectado esta noche, y que ninguno de nosotros hayamos llegado acá. Así que bueno, prepárense porque seguramente de esto va a hablar muchísimo en este vivo. Así que bueno, estoy feliz de ya poder recibir a Alexandra. Vi que estaba ya ahí conectada, nuestra invitada de hoy. Y es difícil presentar a Alexandra porque podría decir tantas cosas sobre ella. Pero si tuviera que resumir algo para presentarlas, quisiera decirles que creo que es una mujer de Dios. Creemos que es una mujer que Dios ha levantado en esta generación, que decidió de las heridas de su vida hacer un jardín de flores. De verdad, ella habla un poco de esto, ¿no? De qué decidió sembrar para su vida. Pero es una mujer valiente que abre su corazón de una manera generosa, poderosa y humilde, y hoy la van a escuchar y van a estar de acuerdo conmigo, para contarnos cómo Dios transformó su vida. Y la semana pasada, Alexandra publicó su segundo libro, que hoy no es casual, ¿no? Viene este vivo y justo la publicación de su libro, que se los quiero mostrar. Lo tengo digital. Ahí me está abriendo la tablet. De su segundo libro, a ver si ahí se ve, Cambia tu mente, mientras voy saludando a todos los amigos que se siguen conectando. Este es el segundo libro de Alex que vamos a estar hablando hoy especialmente. Cambia tu mente, aprende el arte de pensar bien y comprueba que la vida es bella. Ya dice, superé la depresión y la esquizofrenia y hoy soy una voz de esperanza para mi generación. Esa es la tapa del libro nada más, así que imagínense todo lo que viene después. La sumamos, Alexandra, a ver toda la comunidad de Saison y de Extravagantemente que seguramente se está uniendo hoy. Este es el momento de recibir a nuestra invitada con mucho afecto y con mucha alegría, así que tiren ahí corazones, emoticones, todo lo que puedan, así la sumo a Alexandra, que ya la veo ahí. Así que Alex, ahí te estoy
sumando extravagantemente. Ahí ya estamos. Y todos saludando bien, ahí veo los corazones, así la recibimos. Alex con todo amor. Hola, Alex. Hola, querida Evelyn, qué rico estar hoy con ustedes, un privilegio para mí. Felices, Alexandra. Recién hablábamos en privado las dos de cómo se dio la conexión y cómo llegamos hoy acá. Y bueno, sin duda hay un plan detrás de todo esto que vas a transmitir hoy, que yo estoy impactada con el libro, con tu historia, ¿no? Con tu historia en realidad que está volcada en este libro que es devorable, no sé qué adjetivo usar, pero lo leí en horas, no podía dejar de leerlo, y es una bendición y una joya de punta a punta, así que bueno, ahí nos vamos a meter un poco en eso. ¿Cuándo salió el libro, Alex? Fue la semana pasada, pero ¿qué día fue exacto? Que no me acordaba recién. Bueno, el libro fue lanzado el 30 de noviembre, fue el último día de noviembre, como también manera de empezar el último mes del año. Quisimos hacerlo y bueno, es un mensaje que ha hecho eco en muchos corazones y yo feliz, agradecida con Dios, porque está haciendo la obra en muchas personas. Entonces, bueno, muchísimas gracias por esta invitación, muy feliz de poder compartir contigo y con toda la comunidad de Saison. Gracias, Alex. Bueno, sé que nos van a quedar un montón de cosas afuera porque es muy profundo y muy amplio todo lo que compartís en este libro, pero bueno, empecemos y vamos a ver para dónde nos va llevando este vivo. Alex, en la introducción del libro haces un recorrido por lo que va a venir después y hay un párrafo que me llamó la atención, que creo que resume bastante de cómo empieza este quiebre hace 9 años atrás. Y decís en la página 11: soy una persona que casi pierde la batalla de la mente y de la vida. Sé lo que significa estar al borde de la muerte, abrazando la desesperanza. Sé lo que ocurre cuando la tristeza hace metástasis en el ser humano. Pero por la gracia de Dios sé también cómo retomar el marcador de un partido que se está perdiendo. Pude emerger de las cenizas y hoy mi anhelo es llevar una voz de esperanza viva a mi generación. Y seguido a esto empieza el primer capítulo de tu libro, que se titula El día en que casi muero. ¿Qué pasó? ¿Cómo arranca esto? Bueno, ahí son 2 partes. Creo que el primer párrafo que tú lees, en efecto, es un resumen de lo que me pasó a mí. Pienso que todos estamos peleando la batalla de la mente, así lo sepamos o no, de manera activa, solo defendiéndonos o atacando también, pero todos los seres humanos estamos luchando esa batalla de pensamientos. Es una batalla de pensar bien, de pensar mal, de quedarnos callados, de hablar. Y mi vida por muchos años fue pensar mal. Y por eso en la parte que tú lees digo, yo sé lo que se siente estar al borde de la muerte, porque de hecho en el libro, el capítulo 1 que dice el día que casi muero, es un intento de suicidio, no tan consciente, vehemente, pero sí ya por delirios, alucinaciones. Fue un día que casi muero. Para las personas que igual quieran leer el capítulo, en la página de Extravagantemente, ese capítulo está gratuito, lo pueden descargar. Pero fue un día en donde yo ya había avanzado tanto en esto de pensar mal, de la tristeza, de años, ya era una fortaleza mental, que yo escuchaba voces de muerte. Y yo lo digo en varias publicaciones: detrás de las enfermedades mentales hay un espíritu de muerte que quiere que la gente vea en blanco y negro, no a color, sin luz. Y básicamente el día que casi muero fue un día en donde yo escuchaba estas voces y yo decía, quiero huir, ya no quiero escucharlas más. Y yo en mi ignorancia dije, voy a salir a correr. O sea, cual loca por la calle, dije, no, corramos a ver si las voces se van, pero eso no es así. Uno tiene que atacar los pensamientos. Y yo caminé hasta que llegué a una autopista en Estados Unidos. Yo vivía en Montana en esa época, frontera con Canadá. Y yo no sé, o sea, en un momento, yo lo cuento en el libro, yo
escuché la voz como pasa al otro lado, o sea, pasa en estas autopistas que tú sabes lo grandes que son 4 carriles por un lado, mínimo 4 carriles por otro, y yo pasé la autopista. O sea, completamente suicida. Yo escuchaba los claxon, los pitando los carros, las bocinas, la gente se chocó, pero por la gracia de Dios, pasé ilesa al otro lado. O sea, hoy en día digo, en ese simple momento mi vida hubiera podido terminar, pero Dios tenía un propósito conmigo, su gracia suficiente, su amor sin medida, y después de eso empieza el proceso de milagro, donde ya soy libre de enajenación, que bueno, ya es en otro capítulo del libro, pero nada más así empieza. O sea, mi vida no fue como, no, lloraba un día, no, lloré por años, empecé a desarrollar delirios, alucinaciones, veía cosas que no existían, escuchaba voces que no existían, tenía, la esquizofrenia es mente dividida. ¿De qué se divide la mente? De la realidad. O sea, yo ya lo que veía era ficción, no era realidad, pero de ese mundo tan escabroso, tan oscuro, me rescató Dios. Y por eso el libro empieza así, para que la gente vea hasta dónde puede llegar alguien cuando piensa mal por años, pero hay esperanza. Sandra, esta idea que transmitís durante todo el libro es clave. Vos empezás con una escena casi cinematográfica en el capítulo 1, porque es increíble lo que relatás, y algo que es importante contarle por ahí a la gente que no te conoce hasta ahora es que previo a esto eras una persona con 2 carreras universitarias, que estaba en otro país estudiando, que había hecho exposiciones de arte, líder durante toda tu vida de los grupos de los que formabas parte. O sea, alguien que externamente o visiblemente uno jamás pensaría que puede terminar corriendo por la calle, escuchando voces, cruzando autopistas y en un estado de enajenación absoluta que describís después, sin comer, sin dormir, sin tomar líquido. Y hablas que durante esos años que se te veía tan bien, cultivaste la depresión. ¿Usás esa palabra? Cultivé durante años la depresión. ¿Cómo se cultiva la depresión? ¿Qué fue concretamente lo que sentís que previo a eso que pasó hace 9 años, se quiebre, te llevó a ese momento? Yo siempre digo, querida Evelyn, que la depresión es como una sopa, y uno no hace una sopa con agua. Para que haya una buena sopa hay muchos ingredientes, tú le pones sal, le pones especias, proteína, vegetales, carbohidratos, y viene el fuego, y el fuego hace que se cuezan todos esos ingredientes y sale ese preparativo. Lo mismo ocurre con la depresión. Viene el fuego de las pruebas de la vida, porque la vida no es ideal, la vida no es perfecta, hay altibajos, hay desafíos, hay dificultades que tienen solución, pero la vida nos trae esas pruebas, nos trae el fuego, y el fuego va a mirar qué ingredientes tenemos en esa olla que es nuestra mente. La olla es nuestra mente. Y los ingredientes que yo ponía o había puesto por años son varios. Y cada uno, quiero que los que están viendo vayan cuestionándose tal vez qué ingredientes han sumado, conocen personas que sumen a esa olla. Y en mi caso, en primer lugar, era un resentimiento, amargura y falta de perdón. En mi niñez yo viví experiencias con mis papás que tal vez no fueron muy agradables, no tan graves, pero en mi mente de niña y luego de adolescente empecé a hacerles un tributo, y hasta muchos años después entendí que no hay padres perfectos, no hay familias perfectas, pero esos dardos que vienen a la cabeza es: tu familia es horrible, lo que te pasó a ti es único, a nadie más le pasa. Y cuando tú no socializas estos temas, te inhibes, no hablas al respecto, te vas creyendo esas mentiras y las consideras como verdad. Entonces yo reía mucho, yo estaba como líder en obras de teatro, escribía para los periódicos, colegio, universidad, pero por dentro había amargura, rabia, y el perdón no existía todavía para mí. Entonces era, en otras palabras, como una víctima. Cuando tú no perdonas, te conviertes en víctima. Y eso a mí me hizo mucho daño, pero adicionalmente pienso que también el tema de identidad y complejos. O sea, yo no me creía una persona linda, una mujer bella en mi adolescencia, tal vez porque tenía acné, bueno, en fin, cosas tan normales, pero que uno dice como: no, soy yo, soy yo.
y de verdad, hasta que yo me encontré con Dios, fue que yo empecé a meditar en la palabra que decía como el corazón alegre es un buen remedio, el corazón alegre hermosea el rostro, pero un corazón triste, por más linda que sea la persona, la hace ver fea, la hace sentirse fea. Entonces imagínate un corazón triste, amargado, no me sentía la más linda, entonces mi contraataque era pues todo lo académico full y vamos a darle con toda. A raíz de eso en Estados Unidos sufrí rechazo por ser latina y dije no, pues aquí vamos a estudiar más, entonces empecé a desarrollar insomnio, pero con el insomnio se sumaron también temores, porque yo digo esto y lo he descubierto con el paso de los años, el subsuelo de todas las enfermedades mentales es el temor. Temor a algo, temor al rechazo, temor a que no me amen, temor a que me vaya mal, a la frustración. Entonces imagínate, nada más estos, en el libro yo menciono más, pero personas que cultiven el temor, personas con resentimiento, amargura, falta de perdón, baja autoestima, identidad en lo que haces y no en lo que eres, en lo que Dios dice de ti, ya esto es un caldo de cultivo para la sopa del desastre. Y esto es interesante, Alex, porque en paralelo a todo esto tan exitoso que estabas viviendo en tu mente, estaba todo este caldo de cultivo que es interesante cómo lo explicás, porque a veces está la falsa idea de que la persona que es proclive a una depresión o está padeciendo una depresión se la ve tirada, callada, inactiva, y no tiene nada que ver con lo que viviste y con lo que te llevó a un diagnóstico de depresión y esquizofrenia. Nada que ver con la historia. No, yo creo que lo único era que yo lloraba mucho, o sea, mi método como de defensa era llorar. Entonces, y yo lo digo en la introducción del libro, yo lloraba porque sí y lloraba porque no. Y tal vez eso era como el único síntoma externo hacia las otras personas, pero de resto siempre muy bien en el colegio, en la universidad, nunca que yo diga, no, es que estuve en la cama, no me levanté, no me bañé, no, pero era una batalla mental y en mis momentos de soledad llorar como ya me voy a librar de eso, pero al otro día, o sea, llorar no nos cambia la manera de vivir, lo que nos cambia la manera de vivir es la manera de pensar. Pero eso no lo sabía y fue un descubrimiento que me tardó años y es lo que anhelo compartir con las personas hoy por hoy. Alexandra, y vamos a eso, te vas a Estados Unidos un poco huyendo de tu realidad en Colombia y pensando que esa era la solución, y en Estados Unidos te pasa todo esto que contabas, ¿no? Y que es el arranque del libro. Después de que cruzás esta avenida y Dios, esta autopista, y realmente Dios de forma milagrosa te salva la vida, ¿qué empieza a pasar después? Que arranca ya ahí, ¿no? Como el proceso de sanidad del cual hoy puedes dar testimonio. ¿Qué pasó después de cruzar esa autopista? Bueno, básicamente lo que ocurre es, yo vivía con una roommate de Estados Unidos, mis papás vivían en Colombia, mi hermano vivía en Dallas, y yo me pierdo ese día, o sea, desaparecida, yo seguía con las voces, no sabía qué hacer, yo tenía momentos muy, muy cortos de lucidez en donde se iban las voces, pero volvían, entonces yo ya no definía realidad de ficción y me empezaron a buscar hasta con helicópteros en Estados Unidos, o sea, que mi papá dice de verdad, o sea, es para una película, inicialmente de terror, pero ya después como de esperanza hasta el punto que llegué. Y en ese punto ya mis papás deciden, no, Alexandra no está bien, ella tiene que regresar a Colombia. De hecho, ellos cuentan en el libro, en las entrevistas, no lo creemos, o sea, es una persona diferente. Mi hermana en el libro dice, no lo creo, o sea, que yo le diga, no eres mi hermana, en una videoconferencia, ella decía, ¿cómo así? O sea, no, es imposible que me estés diciendo que no soy tu hermana, porque lo soy, o sea, ¿qué te pasó? Y en esa travesía no había ningún vuelo directo a Montana porque era frontera Canadá-Colombia. Yo tenía que ir hasta donde mi hermano, pero como estaba tan mal ya mentalmente de enajenación, mis papás deciden que mi hermano vaya a recogerme a Montana. Mi hermano vivía en Dallas y ya de Dallas volar a Bogotá. Pero aunque me veían en videoconferencia y les contaban que se perdió, que no sé qué, no es lo mismo cuando tú estás cara a cara con la persona. Y llega mi hermano, y mi hermano es el primero que tiene un encuentro conmigo y dice, llegué al aeropuerto y tú con la cara abajo
ni me saludaste, no, o sea, no hubo ese ánimo, no hubo ese entusiasmo cuando tú no has visto a un ser querido por meses y por fin lo encuentras. Y él dijo, ahí supe que algo estaba mal. Y yo tenía momentos de huida, o sea, quería correr, quería escapar. Mi hermano dice, veía una ventana, te querías tirar, o sea, cosas que ya eran muy pesadas. Y él decía, o sea, nuestro vuelo no salía ese mismo día, sino hasta el otro. Iba hasta Denver y de Denver a Dallas. Y él decía, fueron 2 días de viaje sin dormir porque tú no eras tú y yo tenía que velar por tu vida, tenía que llevarte a salvo a Colombia. Y básicamente, querida Evelyn y todos los que nos escuchan hoy, la historia hace metástasis cuando oran por mí, porque a veces yo creo en el poder de la oración muchísimo, pero cuando hay personas como en mi caso que hemos avanzado tanto en la mala manera de pensar, que ya se han abierto puertas para la oscuridad, puertas espirituales, donde ya hay temas de congestión, temas de pesadez, de oscuridad que vienen y ni te dejan dormir. La oración tiene que ser dirigida por Dios, y tal vez no solo de una persona, sino debe haber algo apoteósico, algo lleno de la gracia y de la unción, y no solo una oración pequeña. Y oraban por mí, nada pasaba. Y básicamente, bueno, yo quiero leerles un pedacito, querida Evelyn, sí, por favor. de lo que ocurrió cuando llegamos a Dallas, y este fue el momento más álgido. Llegamos a la casa de unos amigos de mi hermano, oraron por mí, nada pasó. Y aquí mi hermano está contando la historia y dice, pero nada que volvías a tu estado normal, y tú tenías un vuelo al día siguiente, Dallas-Houston y Houston-Bogotá. Sin embargo, yo tenía fe de que un milagro podía ocurrir, pero por el contrario, cuando orábamos por ti te ponías más ansiosa y era peor la enajenación, te ponías a gritar, querías buscar maneras de escaparte de esa casa. Nos quedamos esa noche a dormir allí con ellos, aunque recuerdo que no pudimos dormir nada. Es decir, yo ya llevaba 2 noches en vela y tú no sé cuántas. Al día siguiente la situación no mejoró, y ahí fue cuando decidí llamar a mis papás para que mi papá viajara a Estados Unidos. Era la hora de tu vuelo y seguíamos en la casa de nuestros amigos. Todo se salió de control. Tú explotaste y empezaste a buscar desesperadamente cómo salirte de esa casa. Recuerdo que cuando te trataste de escapar, te detuvimos entre 4 personas a las afueras de la casa. Caíste al piso, pero aún así tu fuerza era descomunal, y a los 4 nos arrastraste. Yo pensaba que nada más con mi fuerza sería suficiente, pero no fue así. Estaba perplejo. Era un desgaste físico enorme, tanto nuestro como tuyo. Una vez dentro de la casa tuviste una crisis de convulsión. Ahí nos pusimos de acuerdo para llamar al 911, y a los 15 minutos llegó una ambulancia con paramédicos y te encontraron en el sofá convulsionando. Fue muy difícil. Ellos intentaron sedarte, pero tú aún en medio de la convulsión no te dejabas, y como tenías esa fuerza casi indomable, fue un momento de mucha tensión. Intentaron ponerte la anestesia de varias maneras, pero no era posible. En un momento, entre todos los paramédicos intentaron tomarte para ponerte la anestesia en el brazo. Te pusieron el caucho para presionar el brazo y hacer evidente la vena, pero te moviste bruscamente y se rompió la jeringa y empezaron a salir chorros de sangre hacia el sofá, hacia la pared, hacia ti, hacia los paramédicos. Y en ese momento me tiré al piso a llorar. Me dio mucha tristeza ver a mi hermana en ese estado de enajenación y ver que no eras tú y que estabas cerca de la muerte, sangrando, convulsionando, sin beber, sin dormir, sin ser persona. Y bueno, él luego narra cómo de ahí me lleva al hospital. En el hospital le dicen que estoy completamente desbalanceada. Luego llega mi papá, vuela desde Colombia, tampoco lo reconozco, y ya una hija adulta que no reconozca, que le digan quién es él y que no digas mi papá, fue algo devastador para mi familia, para mi mamá que se encontraba en Colombia, para mi hermana, y ese fue el momento más duro. Nuestra noche más oscura como familia fue cuando les dicen a mis padres, Alexandra tiene que estar en un sanatorio de por vida, Alexandra nunca tendrá una vida funcional, porque los psiquiatras dicen, la esquizofrenia jamás te permitirá tener una vida funcional. Y hoy le doy gracias a Dios, Evelyn,
porque es Dios, o sea, en el libro yo narro el milagro que ocurre después y el proceso de restauración, porque aunque Dios hace milagros, Dios no hace magia. Y Él me hizo libre de las enajenaciones, de los delirios, de las voces, de una manera milagrosa que ya lo contaremos más adelante, pero luego empezó mi camino propio de autoconocimiento y de conocimiento de Dios para llegar al punto de restauración en el que estoy hoy en día, que ha sido un proceso. Ay, Alexandra, la verdad que nos emocionamos todos con vos porque es tan fuerte la historia que estás contando, y eso que es solo una fracción del libro donde hay muchísimo de esto que acabas de leer, porque está el testimonio primero de tu hermano Hernán, después de tu papá Darío cuando llega a Estados Unidos, tu mamá en Colombia con tu hermana, con Andrea orando. O sea, está la visión de lo que pasó desde todos los integrantes de la familia, y es desgarrador y a la vez tan esperanzador, porque permanentemente conviven esas dos lecturas en todo el testimonio que compartís en el libro. Pasa todo esto que estás contando, toda esta escena tan dramática de la cual Hernán es testigo, tu hermano, viene tu padre, te dan este diagnóstico terminal en el hospital y esta vida destinada al confinamiento en un psiquiátrico, medicada, y hay un momento clave donde Dios entra en escena, gracias a las oraciones, y en especial a oraciones muy potentes de tu mamá. Es increíble cómo, bueno, ahora contalo vos, cómo llega tu mamá, una persona que fue clave en tu historia, pero te quiero hacer dos preguntas con esto, Alex. Por un lado, ¿Cómo llega esta persona a tu vida, que creo que es un momento de quiebre muy, muy poderoso? Y por otro lado, ¿cómo empieza en ese momento también una transformación de tu vínculo con Dios? Porque sos cristiana, entiendo, si no me equivoco, que venís de una familia cristiana, no sé si de cuna, pero me dio esa sensación al leer el libro, ¿es así? Yo conozco o escuché de Jesús desde los 7 años. Ok. O sea, venías de un contexto creyente, pero te encontrás con otra cosa después de todo esto, ¿no? Con otra realidad, con otro Cristo. Bueno, te hice dos preguntas muy amplias en una, pero ¿cómo fue ese momento en el que empieza otro proceso con Dios y tu sanidad? Vale, bueno, básicamente después de que yo ya estoy con este diagnóstico, los médicos no dan esperanza. Mi papá dice, ok, bueno, entonces que esté en un psiquiatra, pero en Colombia, yo me quiero llevar ya a mi hija para Colombia. Me dan salida de Dallas, y justamente mis papás tienen muchos problemas, o mi papá en específico, para sacarme del país, porque cada vez que estoy en el aeropuerto me da una crisis psicótica, es decir, vuelven las voces y escucho cosas locas, que rompe tu pasaporte, sal a correr. Yo no veía que decía gate 10, yo decía mátenla, ella está aquí, no se puede ir. O sea, ese era el punto de flagelo mental. Y obviamente ya las azafatas, la gente de seguridad del aeropuerto decía, ella está mal, ella no puede salir de esa manera, y nuevamente al hospital. En el libro mi papá lo narra de una manera muy honesta, de una manera muy crónica, muy detallada, y su dolor como padre al decir, no sé qué hacer. En un momento de estos, por fin logro viajar a Houston, porque dicen, ok, por lo menos que no viaje a Bogotá, pero tenemos un viaje a Houston y allá saldrá uno a Bogotá. Si ella está bien, ya en otro intento, porque hicimos muchos intentos, mis papás, compré un tiquete, lo perdemos, compré otro, lo perdemos, y finalmente logramos viajar a Houston. Pero el agravante en Houston, a diferencia de Dallas, es mis papás no conocían a ninguna persona en Houston. En Dallas, mi hermano estudiaba en CFNI, en Cristo para las Naciones, conocíamos personas, estaba mi hermano. En Houston no había un alma, nadie. Fue el momento tal vez más crítico para mis padres. Y ya estamos a punto de entrar al vuelo que es Houston-Bogotá. Y me da un ataque tremendo, porque las voces se hacían más incisivas, y ya, o sea, mi voluntad ahí no me servía para nada. En la contraportada del libro mi papá me ayudó a escribir esta contraportada, y él dice,
que se cuenta la historia de los aliados que me ayudaron a salir de allí, mis padres, mis hermanos, mis padres principalmente, cuando ni mi mente ni mi voluntad podían hacer mucho. Y pienso que muchos hoy se encontrarán afín con esta historia, si tienen familiares o amigos que ni su mente ni su voluntad pueden hacer mucho. Aquí sirve mucho esta historia. Lo que hicieron mis papás fue ponerse de acuerdo, cerrar toda brecha entre ellos, toda falta de perdón, toda falta de comunicación, y somos el equipo que va a sacar a Alexandra. Estamos los dos. Esa parte, Alexandra, perdona que te interrumpa, pero me pareció una joya en el libro. Hay una llamada telefónica que se hacen tus padres en el medio de todo este caos, donde se piden perdón. Total. ¿No? O sea, Dios los guía y les dice como que ustedes no pueden tener puertas abiertas, o sea, en la justicia con Dios y unidos en un solo propósito. Y ahí ellos dicen deshonra, gritos, lo que sea, nos perdonamos, borrón, cuenta nueva, y ahora vamos por la libertad de nuestra hija. Mi papá en un punto le dice, mi amor, tienes que venirte, Alexandra, tampoco podemos salir ahora de Houston, volvemos a perder un vuelo, ya no sé qué hacer. No he perdido la fe, estoy aquí como colgando de un pequeño porcentaje, pero necesito que vengas. Y mi mamá es una mujer de oración tremenda, es una mujer que admiro un montón, y ella dijo, voy a orar. Y esa noche ella se pone a orar de una manera desgarrada. Ellos ya venían orando, ayunando, porque decían, no sabemos qué más hacer. Muchas personas orando por mí, era un panorama muy, muy incierto, pero en medio de eso ella ora en la madrugada con mi hermana, y el Espíritu Santo le habla a ella. O sea, yo digo, wow, yo anhelo que el Espíritu Santo me hable de una manera tan precisa como lo hizo con ella. Mi mamá no es de mucha tecnología, pero en esa madrugada, en medio de lágrimas, o sea, ya venía días orando, ella había dejado de ir a su trabajo. Sí. O sea, imagínate eso, durísimo para una mamá, su hija mayor, en esa condición, lejos, y ya con todo lo que mi papá le había contado. Y el Espíritu Santo le dice, busca en Google. O sea, imagínate esto, busca en Google, ¿no? Sí. Y le da, ok, empieza a buscar así, así, así. Mi mamá empieza a buscar junto con mi hermana, y llegan a una iglesia cristiana de Estados Unidos donde dice familias, no dice nada de salud mental, nada, familias, punto. Y mi mamá dice, el Espíritu Santo me dijo, es ese, llamen, contacten. Eran las 2 de la mañana en Colombia, y llamen a esa iglesia. O sea, ahí no estaban números personales, nada, y ya, hay que llamar. Y mi mamá no habla un inglés fluido, y dijo, no importa, Andrea es mi hermana, si no me hablan en español, tú me traduces. Pero ahí está la respuesta. El Espíritu Santo nos dijo que ahí está la salida, y ahí está. Y oh sorpresa, a las 2 de la mañana le responde el pastor principal de esa iglesia el teléfono de la iglesia. Y mi mamá le habla, y el pastor habla español. Segundo milagro. Mi mamá le cuenta, le dice, mira, esto es lo que está pasando con nuestra hija, no puede salir, tiene este problema mental, le dan psicosis en el aeropuerto, no sabemos qué hacer, lo hemos intentado todo, nosotros somos pastores en Colombia, pero ni siquiera con nuestra oración está funcionando, no sabemos qué hacer. Y él le dice que él entiende el mundo espiritual, habla de que no luchamos contra personas, sino son temas ya en el mundo espiritual. Pero le dice, yo soy autoridad en este territorio, yo soy ciudadano americano, yo tengo la autoridad, y si tú quieres yo voy a orar por tu hija. Y le comenta que todos los años, en esa época del año, él ayuna y ora 40 días. Y que justo esa madrugada, esa es la razón por la que él está en la iglesia, porque es su día 40. Y por eso le contesta el teléfono, él también guiado por Dios en ese lugar. Mi mamá en ese momento, agradecida, igual no dimensiona todo, pero está como, wow, esto es Dios, es el Espíritu Santo, no se equivoca, mi hija va a ver libertad. Y aún así, Houston es muy grande. Y cuando ella le dice, mira, mi hija está en este lugar, yo estaba para ese momento en un hotel cerca del aeropuerto, que ya habíamos podido llegar. Mi papá narra cómo llegamos a ese hotel después de penurias, de muchas cosas. Yo llegué descalza al hotel, sin zapatos, o sea, mejor dicho, mi papá me pudo llevar a ese hotel, y ese hotel quedaba a 15 minutos de donde vivía este pastor.
que es otro milagro. O sea, Otro Dios milagro. diciendo aquí, 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 la oración eficaz del justo puede mucho. Y el pastor dice, sí, con mucho gusto, yo voy a ir mañana, ahora con Alexandra, tú y tu esposo denme la autoridad sobre su hija, voy a orar por ella. Y en efecto, él va al día siguiente y ahí es donde es un reto para todos los creyentes, la presencia de Dios. No se trata de gritar, no se trata de liberaciones ahí, cosas estrambóticas, se trata de la autoridad como hijos de Dios. Ese pastor llegó a ese lugar, hasta el momento toda la gente en el hospital me decía, ¿cómo te llamas? No, yo decía todos los nombres menos Alexandra, o sea, ese era mi estado. Ese pastor llegó, o sea, tocó el piso de la habitación. Lo primero que me dijo fue, ¿cómo te llamas? Y en ese momento yo volví y digo, por primera vez después de meses, Alexandra González. Y desde ese momento hasta el día de hoy yo soy yo y tengo una memoria lúcida, plena. Y esto es gracias a Dios y a sus conexiones divinas. Después de eso, ese pastor, yo lo cuento en el libro, me da 3 palabras. Me habla de la identidad, eres hija de Dios, no lo olvides, Alexandra, recuérdalo, eres hija de Dios. Y yo explico el concepto de identidad en el libro y la importancia para no desarrollar enfermedades mentales, identidad. Luego me dice, estás llena, estás rociada con la sangre de Cristo. Yo no entendí eso en ese momento, menos mal, él me lo hizo anotar. Y años después yo vine a leer esos papelitos y a entender, básicamente eres perdonada, deja tu pasado atrás, la sangre de Cristo lo borró todo y ahora todo es hecho nuevo, Alexandra. No te fijes atrás. Y lo tercero me dijo, dentro de ti, Alexandra, hay una generación de libertad y no de esclavitud. Años después me vine a entender esto, pero en el libro yo lo llamo propósito. Lo que antes era para muerte y era una herida abierta, se convirtió en cicatriz y ahora por la gracia de Dios es mi propósito, que es llevar esperanza a tantos jóvenes y a tantas personas que están presos y han sucumbido frente a las enfermedades mentales. Creo que ahí respondo la pregunta 1 hasta ahora, querida Evelyn. Sí, por favor lean el libro, porque lo que cuenta Alexandra, si están así que no lo pueden creer delante de su dispositivo, el libro tiene muchísimo más milagros realmente. Y Alexandra, algo que dejas muy en claro en el libro que quiero rescatar es que es un libro tan honesto, y Tela Arroyo en el prólogo dice sin maquillaje, y me pareció genial como lo describe, porque uno dice, bueno, una familia orando, una madre en vela, llaman a un pastor y suena como idílico, pero en el libro vos contás muy bien que no es una familia perfecta, que no era todo tan impecable espiritualmente como puede uno pensar cuando se compara y ve una historia desde afuera, ¿no? Realmente tu familia, una familia imperfecta, padres imperfectos, pero todos se alinearon desde ese lugar bajo la protección de Dios, y pasó todo esto que estás contando y mucho más, Total. Pienso que el rol de la familia es muy importante. No hay familias perfectas y lo repito, no hay personas perfectas, pero ahí es donde el amor de Dios cubre multitud de faltas. Yo en una parte del libro digo, yo tomé la decisión de ver todo lo bueno que tiene mi familia. Y cambió mi perspectiva. O sea, cuando uno se pone a ver, no, pero es que mi papá lo que hizo, o no sé si hay padres divorciados, pero es que lo que me hicieron, lo que se hicieron entre ellos. Pero si uno cambia el chip y uno empieza a mirar lo que me enseñaron, lo que sí hicieron, porque el mundo de la oscuridad funciona en la mente con la ausencia. Lo que tú no eres, lo que tú no has alcanzado, a donde no has llegado, lo que te hicieron en detrimento. Pero pensar bien es lo que sí tienes, lo que sí eres, a dónde sí has llegado, las cosas buenas de los demás, del ambiente. Y pienso que eso fue un avance en mi manera de pensar, pero también resalto hoy la labor tan valiosa de mis papás, mi hermana también apoyando a mi mamá en oración. Y todos trabajando como un equipo. O sea, yo hoy estoy completamente convencida, si no hubiera sido por mis padres, por mis hermanos, que en medio de su imperfección, como todas las familias, acudieron al Dios que todo lo puede, acudieron a otras personas, porque no era solo, oh, Dios, o sea, Dios los dio este pastor, pero luego viene un proceso de restauración en Colombia
O sea, yo llegué sin pelo, o sea, bueno, no calva, pero sí con poco pelo. Ajá. O sea, que yo decía, el estrés y todo lo que viví me quitó el pelo. O sea, hoy esta melena que tengo es natural y es el Bellísima milagro melena. que Dios ha hecho. O sea, hasta ese punto hace Dios cosas maravillosas. Ujú. Pero en ese momento, o sea, yo bajé un montón de kilos, llegué poco pelo. Mi terapeuta, que hoy en día es mi neuróloga, es mi mentora, ella escribió el prólogo de mi primer libro. Ella dice, Alex, tu mirada era ida, o sea, ya no escuchabas voces, pero aún no había el brillo que hoy tú tienes, no había la esperanza que hoy tú tienes. Y ahí fue donde empezó todo ese proceso de transformación, que también fue guiado por mis padres. Mi mamá me veía todavía llorando cuando volví a Colombia y decía, o sea, no podemos volver al mismo punto, Alexandra. Ahí es donde ella misma dice terapia, pero me consigue una terapeuta que es neuróloga además, o sea, el plus, y que es cristiana. Y que hicimos clic desde el comienzo y ella me empieza a abrir los ojos, como Alex, pensar mal te mata las neuronas, pero pensar bien le da paso a la neurogénesis. Y yo empecé con avidez a investigar cosas del cerebro. A mí me encanta leer, entonces fue, ok, empezar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No puedo seguir así. Y encontrar esos ingredientes de la sopa de los que yo les hablaba al comienzo, porque yo no sabía, o sea, yo dije, no, pues ni sabía que se llamaba depresión ni esquizofrenia, hasta que empecé y hurgando para encontrar la sanidad, para encontrar como esa bala que me habían disparado, pero que si no sacamos la bala no hay sanidad todavía, no se puede cerrar la herida. Y empezamos como familia en esta búsqueda que pasaron años. Pasaron años y esto es otra cosa clave que describís en el libro, porque los primeros capítulos, ¿no? Contás todo lo que pasó, toda la parte más oscura, pero después viene todo el proceso, ¿no? de sanidad que te trajo hasta acá, y haces mucho énfasis en la palabra proceso, que no es un suceso, no es un milagro, no es hago una oración y ya está. Esto lo estás contando 9 años después de un proceso en el que decidiste todos los días cultivar tus pensamientos de otra manera, ¿no? Yo te escuchaba y al leerte en el libro, que está lleno de versículos, tu libro está lleno de la Biblia, está con mucho dato científico, tu experiencia personal, mucho psicológico, es un abordaje integral maravilloso. Pero en el libro vos explicás muy bien esta idea del proceso por todas estas vías, ¿no? Y hay una frase, me la anoté porque me pareció genial, a ver dónde la tengo acá. Vos decís, la mente no es un botadero de basura, mi mente es un jardín donde planto semillas de vida y las riego diariamente. O sea, este es un proceso diario. Y en este proceso de sanidad, Alex, si pudieras resumir, ¿no? Desde todas estas vías que fuiste haciendo un proceso durante años y que seguís, ¿no? En ese proceso, ¿cuáles fueron ahora los ingredientes de esta rica sopa, ¿no? Empezamos hablando del caldo de cultivo de la depresión. Bueno, ¿cuáles son las semillas de este jardín que empezaste a plantar en tu mente estos años? Bueno, básicamente, y yo lo comparto como una estrategia para ganar la batalla de la mente, y yo lo bautizo de esta manera, es el pensamiento minimalista. Entonces, escoger esos ingredientes que hubo en la primera etapa. Si era amargura, resentimiento y falta de perdón, ¿cuál es la contraparte? El minimalismo es un movimiento artístico, más es menos, menos es más. ¿Cuál es la contraparte de ese primer ingrediente? Y la contraparte es el perdón y el amor. Entonces, si yo me estaba creyendo la víctima de la historia, ok, cambiemos el chip. Edith Eger, la doctora Edith Eger, que es sobreviviente de los campos de concentración nazi, ella dice, el sufrimiento es universal, pero el victimismo es opcional. Entonces fue, ok, yo ya no puedo pensar como víctima, cambiemos esa mentalidad de víctima y perdonemos. No más cuentas de cobro con personas. Mi papá, ok, no más cuentas de cobro. Si es con otra persona, con mi mamá, con mi país, con mi nacionalidad, no más cuentas de cobro. Perdón, ok. Pero luego, ¿qué pasó? Si yo pensaba un montón mal y mal, de manera alimentando temores, ¿cuál es la contraparte? Vamos a empezar bien, pero con la palabra de Dios. Yo antes leía la Biblia esporádicamente o lo que me tocaba, pero ahora empecé a meditar en la palabra de Dios. O sea, meditar, la gente se imagina a alguien
haciendo yoga o desdoblamiento. No, la meditación bíblica a mí me cambió la vida, porque es masticar un versículo. Según el diccionario de la Real Academia Española, meditar significa pensar algo atenta, repetida y enfocadamente muchas veces. Y cuando yo lloraba por todo, o sea, eso era mi mecanismo de defensa, y yo empecé a leer esto, salmo proverbio 30, 11 y 12, que dice: tú cambiaste mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, para que te cante y te alabe, Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Y yo empezaba una y otra vez, me quería venir el llanto, y una y otra vez. Y esto es un proceso de años, no fue, medité 2 días y ya. No, o sea, yo por años pensé mal, pero aquí era una y otra vez. La soledad era algo que yo tenía en el pasado mucho, por mi personalidad y mis hobbies. O sea, mis hobbies son leer. Muy pocas veces uno lee en grupo, la lectura es individual. Mis deportes, correr. Uno no corre ahí de la mano, vamos a correr. Uno corre solo, nadar, montar bici. Entonces, hasta los hobbies que tenía eran pintar. Yo era fanática de la pintura, del dibujo. Entonces, no me ayudaba tampoco, pero fue, ok, Alexandra, la depresión, y esto me lo repite mi papá muchas veces, las enfermedades mentales atacan a los que se rezagan de la manada. Así que no te puedes rezagar de tu manada, Alexandra. Y yo empecé la socioterapia. En ese momento no sabía que era socioterapia, pero empecé a unirme a grupos de running, luego a un grupo de triatlón. Y empecé, ya no nadaba sola, nadaba con personas, competía, empecé a hacer amigos, a darme cuenta que la mentira que yo había creído, solo a mí me pasa, no era así. A otros también le están pasando desafíos, y yo era la solución para los problemas de otro. Y eso me dio propósito. Ya cambié la queja por gratitud. Y ahí es donde nace mi primer libro, que es El mundo de la gratitud. Y bueno, me podría quedar diciéndote más ingredientes, pero fue cambiar. O sea, al identificar los ingredientes de la sopa del desastre, cambiarlos por su contraparte, tal cual. Clarísimo. Y todo esto que Alexandra está contando está en el libro detallado. O sea, estos son como títulos que vamos tirando para que sepan toda la riqueza que hay, y que hay recursos, ¿no? Hay estrategias, y en el libro te encargas de darlas y de desarrollarlas, y de una forma que, vuelvo a decir, es muy, muy integral, Alexandra. Y yo eso, la verdad es que te lo agradezco como persona, y te lo agradezco también como profesional de la salud mental, porque hemos fraccionado tanto al ser humano, que entender que la sanidad tiene que ver con conocer a Dios realmente como lo conociste, ¿no? Con hacer un proceso de salud mental, de salud física, en tu vida social también hacer un proceso de cambio. O sea, realmente hay que tomarse en serio y entender que es un proceso diario, pero que da un resultado que, bueno, te tenemos acá adelante. ¿Qué más decir? Que verte y todo lo que tenés para contar y para transmitir. Hay un montón de estrategias que transmitís, y recién contaste algunas. Si tuvieras que elegir una última para compartir que te haya ayudado de todo el abanico de herramientas que aprendiste en estos años, ¿cuál sería? Bueno, difícil porque son muchas, y bueno, lo que hablamos que es un proceso integral, pero yo continuaría con la misma que tenemos, y la puedo abordar con otra, y bien. Es el pensamiento resolutivo. Dentro del libro yo cito un estudio de un psicólogo inglés, y él dice que los 3 pensamientos más repetitivos en las personas, él habla de 3 pensamientos repetitivos en las personas que se quieren suicidar. Y uno de los pensamientos repetitivos y a los que hay que prestarle atención es: no hay salida. Es decir, el problema de hoy no tiene solución hoy ni en el futuro. Y por años yo cultivé eso. O sea, yo veía una situación, no hay salida, y me ponía a llorar, mi mecanismo de defensa. Me hicieron algo duro, no, víctima, lloremos. Pero no buscar esa solución. Entonces en el libro yo hablo del pensamiento resolutivo, y más cuando uno tiene fe. O sea, y ahí yo digo, o sea, cuando tenemos a Dios y lo buscamos, no solo como: Dios, ayúdame para apagar este incendio, sino cuando buscamos en su palabra las soluciones, Dios nos puede guiar hasta
buscar a una persona, buscar a otra, hacer algo, pero es empezar a cultivar un pensamiento de sí hay salida, sí hay salida. Si yo no la sé, busquemos. Si yo pienso que este problema es muy grande, socialicemos. ¿Qué dicen otros de este problema? Pero a todo problema, siempre digo, hay una o muchas soluciones. Que no las sepamos porque tal vez no tenemos las herramientas en nuestra maleta emocional, es diferente. Pero una manera muy buena de empezar a hacerlo es leyendo la Biblia de una manera repetida, de una manera frecuente, compartiendo nuestras dificultades y nuestros desafíos con otros, a los que tengamos confianza, con quienes tengamos empatía. Ahí cabe hablar acerca de la psicología, de psicólogos cristianos, y ahí hago esta publicidad que es muy valiosa. La labor que ustedes hacen es encomiable, los necesitamos seguir haciendo equipo, porque es muy diferente. A mí me escriben muchas personas, mira, fui a un psicólogo no cristiano, un set de valores que me dice, declara tus temores, o si alguien me rompió el corazón, un clavo saca otro clavo, que uno dice, ok, o sea, es terrible cuando no está el mismo set de valores. Y por eso es muy importante para buscar esas soluciones, las personas. Y yo cito una frase en el libro de un filósofo, y él dice, Lou Marinov, él dice, a veces alguien nos tiene que ayudar un poco para que nosotros nos podamos ayudar mucho. Y esa frase tiene algo de verdad, pero esa frase está antecedida por déjate ayudar por Jesús. Él ya te ayudó mucho para que tú te ayudes un poco, y luego alguien te ayuda un poco y tú te ayudas un poco más, pero es esta sinergia. Y todo, o sea, hoy les dejaría esto: cualquiera que sea su situación. A mí me escribe, mi hijo tiene síndrome de ansiedad, o mi pareja tiene les diagnosticaron que ahora es bipolar, o síndrome border, como del límite, el borde, trastorno límite, con esquizofrenia, no sé qué hacer, temas de la alimentación, bulimia, anorexia, y hablan tanto del problema, y yo no lo minimizo porque yo sé de dónde me sacó Dios, pero la invitación es: empecemos a cultivar el pensamiento resolutivo. Si hay salida, si no la sabemos, busquemos, pero no hablen tanto del problema, empecemos a hablar de la solución, porque sí la hay, y más aún cuando Cristo ya nos dejó un legado de libertad, y tenemos que ir a buscarlo, porque la iglesia somos personas, y así, yo lo menciono en el libro, así como tal vez las personas nos hieren en momentos de la vida, es a través de las personas que también encontramos libertad. Hermosa idea, así es. Es Alexandra, que te comento algo que creo que no hablamos en privado y que me resuena ahora al escucharte. Los últimos 3 vivos que hicimos en Saison tuvieron un tema en común, y es la renovación de la mente. No es que salimos a buscar esos vivos, busquemos a alguien que hable de este tema. No, Dios fue poniendo personas, y vos hoy hablas de esto con tanta autoridad después de todo lo que viviste. Y el último vivo estuvimos con Carlos Catarí hablando de esto, antes con David Firman hablando de la psicología de Dios. Realmente hay un mensaje para el mundo cristiano, para encontrar sanidad en la renovación de nuestra mente, ¿no? Dios claramente nos está llamando a eso, y te escucho y digo, qué maravilla cómo nos está bombardeando este mensaje, y la claridad y la capacidad con la que desarrollás esto en tu libro es maravillosa. Yo de verdad animo a todos los que están escuchando, que un montón decían dónde lo compro, no la queríamos interrumpir a Alexandra, pero los leemos, que lean este libro, realmente los va a bendecir. Regálenlo, vienen las fiestas, un regalo hermoso para poder hacer. Es un libro lleno de esperanza, desde la mirada de la protagonista, Alexandra, de su familia, y con muchísimos recursos, y creo humildemente desde un lugar muy, muy sano, Alexandra, de la lectura que haces de la salud mental. No hablas de la toma de medicación, de qué lugar ocupan los psicofármacos en un tratamiento. O sea, abordás todos los temas que creo que alguien que pasa por una situación así, o acompaña a alguien, se debe estar planteando. Así que los animamos a que puedan
comprar. Los que están en Colombia lo tienen el libro físico. Yo no estoy en Colombia, pero ya lo leí online y no me gusta leer online. Es el segundo libro online que leo en mi vida, pero una maravilla. Lo leí en horas, así que se los recomiendo. Ahí lo volvemos a mostrar. Vos lo tenías físico. Sí, acá. Y está el otro libro, El Mundo de la Gratitud, que es tu primer libro, que también lo súper recomendamos. Y además tu podcast Extravagantemente y la revista digital que dirigís Extravagantemente, así que, bueno, todos invitados, después vamos a dejar los links para que todos te puedan seguir. Sí, claro que sí. No, y lo que dices, querida Evelyn, bueno, simplemente quisiera añadir renovar la mente, o sea, lo que yo les hablaba de pensamiento resolutivo no es otra cosa más que lo que dice Romanos 12:2 de renovar nuestra mente. A veces le echamos mucho la culpa al diablo, o sea, yo creo que el diablo solo hay uno y solo está en un lugar, pero lo mencionamos tanto y creemos que es nuestra manera de pensar, y aprender mal se aprende, pero aprender bien también se aprende. Entonces, eso es renovar la mente, es identificar sobre papel mejor cuando sacan esas ideas que están aquí en lo intangible y escriben, ok, ¿qué es lo que me saca el quicio? O tal vez, ¿por qué estoy llorando? Identificar eso, ir a la presencia de Dios, si hay que pedir ayuda a terceros lo hacemos, y poder cambiar esas fortalezas mentales. ¿Qué dices tú, Jesús? ¿Qué dices tú? Y hablar fe, hablar vida, porque a veces cuando pensamos algo y no lo procesamos conforme a la manera de Dios, empezamos a quejarnos, a hablar muerte, a hablar destrucción, y eso es muy negativo. Entonces, bueno, lo que dice es renovar la mente, y obviamente en lo que yo puedo ayudarles desde Extravagantemente, tenemos 2 temporadas de podcast, ya viene la tercera, temas muy, muy, muy honestos, muy prácticos. Hay 2 volúmenes de revista Extravagantemente, y ya la otra semana, bueno, el 15 de diciembre sale la tercera edición, que vamos a estar hablando acerca de relaciones de calidad y soledad. Entonces, pues bueno, ahí mejor dicho. Las ediciones anteriores, ansiedad, y la segunda, depresión. Así que a descargar todos. Vamos a dejar todos los links, varios están ahí compartiéndolo, preguntando. Vamos a dejarles arrobados los links y todo para que la puedan encontrar a Alexandra con facilidad. Alexandra, hay 1000 cosas, me imagino, más para decir, pero algo que no te haya preguntado, con lo que no quieras irte sin decir. Bueno, diría que la libertad es un camino, y es un camino diario. Nuestra mentalidad, así como nuestra vida, son personales e intransferibles. Nadie puede pensar por mí y nadie puede vivir por mí. Esto es algo que es scary, que es como, da un poco de susto, porque cuando tú culpas y le echas y te crees víctima, le estás echando la culpa y la responsabilidad a otros. Pero parte de la logoterapia, que es una terapia que a mí me gusta mucho, habla de la libertad enlazada con la responsabilidad. El camino a la libertad ya está abierto. Jesús resucitó y nos dejó todo. Pero ahora dice, ok, el balón está en tu cancha. Piensa bien. Yo termino el libro diciendo, yo te aconsejo que escojas la vida, pero tú tienes la muerte o la vida, la bendición o la maldición. Escoge, dice Dios. Y hoy yo quisiera culminar con eso. Pensar bien es una elección personal, y vivir bien es una elección personal, así esté casada, divorciada, soltera. Mi mente y mi vida son personales, y la libertad que tengo en Cristo la tengo que cuidar día a día, es mi responsabilidad. Y esto no quiere decir, entonces yo debo tener una voluntad de piedra. No, ahí es donde entra el Espíritu Santo. Es mi responsabilidad, pero ayúdame, fortaléceme. Efesios 6 habla, hoy me fortalezco en ti, en el poder de tu fuerza, pero aún así yo decido. Tú me fortaleces, me das gasolina, pero aún así yo conduzco el carro, pero tú eres mi gasolina. Y ese es el gran mensaje. No culpemos, hay soluciones, pero la responsabilidad es nuestra, tomando la mano a Jesús y al Espíritu Santo, que están siempre con nosotros y lo prometieron hasta el fin del mundo. Gracias, Alexandra. Bueno, ¿cuántos ahí? Muchos te agradecen todo lo que estás compartiendo. En nombre de todos ahí tiren corazones. Sí, le agradecemos profundamente a Alexandra.
Gracias por tu humildad, por tu tiempo, por tu generosidad de abrir el corazón así, porque estás exponiendo cosas muy, muy íntimas. Y sin duda Dios te está usando. Como vos decís, tu propósito está siendo cumplido y recién empieza. Así que realmente bendecimos tu ministerio. Esta es tu casa. Así que para lo que quieras, Saison es tu casa, puertas abiertas, y vamos a estar compartiendo los links y todo para que puedan ubicarte y comprar el libro y lo que necesiten. Estaremos súper. No, yo feliz, encantada, o sea, también extravagantemente, mejor dicho, 2022, entrevista contigo, tenemos que hacer un súper episodio. Y excelente. bueno, se vienen cosas maravillosas. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos y bueno, que sean embajadores de este mensaje de esperanza. Por más oscura que sea la noche, la luz siempre será más grande. A compartir, sí, todos compartiendo este live que va a quedar grabado, obviamente. Alexandra, un abrazo gigante en nombre de todos los que estamos acá acompañando y los que van a ver después. Y bueno, hasta cualquier momento estamos en Hasta contacto. La próxima. Bueno, un abrazo, abrazo un beso. a todos los Chao, que están chao. ahí.